Bueno, como le hablé al inicio, en este momento presentamos a nuestro invitado de hoy. Ciertamente que ya no es su invitado, es parte del programa La Gente Habla con Dari Terrero, a quien consultamos de manera permanente cuando tenemos situaciones laborales. Y ya lo hicimos al inicio, cuando inició, valga redundar, el tema de la pandemia, que sus principales efectos son en términos laborales. Tenemos aquí con nosotros al doctor Juan Rosario Botró. Bienvenido, doctor, ¿cómo está todo? Bueno, muy buenos días, de verdad, muy agradecido de todo su apoyo, don Dari. Para mí es un gran honor y de verdad que yo me siento parte de su equipo, yo me siento con ese compromiso y la verdad es que usted es un periodista que es un periodista que se ha destacado bastante y que su compromiso usted lo tiene bien claro con la sociedad dominicana, así que para mí es un honor pertenecer a su equipo y de estar aquí en este espacio tan destacado. No, el honor es nuestro, entonces el honor sería recíproco, hay que decirlo, recíproco, decir que a la hora de consultar temas laborales, siempre tenemos que acudir a Juan Rosario, porque ciertamente que es una persona que de manera pedagógica explica esos temas. Doctor, y debemos iniciar de inmediato, decir que decimos buenos días, porque a la hora de grabar este programa, no importa, este programa es grabado, a la hora de grabar este programa, estamos en la mañana. Claro. Y generalmente ya luego del paso de la pandemia habíamos estado haciendo los programas ya desde otras locaciones, pero en este momento, en mi caso, me encuentro fuera del país, en situaciones laborales ciertamente, y hemos tenido que acudir nuevamente a lo que la tecnología nos ofrece. Doctor, hay una situación de pandemia donde el principal afectado ha sido el empleado mundial. Hay que decir que ciertamente mundialmente se han perdido una gran cantidad de empleos, a la cual la República Dominicana no escapa. ¿Cuál es la situación real de la República Dominicana actualmente en lo que tiene que ver con el empleo? Se había dicho inicialmente que se habían perdido 700,000 empleos, luego se había estado restableciendo la economía. ¿Cuál es la situación actual del empleo dominicano en República Dominicana? Bueno, la situación actual en la República Dominicana es un poco caótica por la situación de la pandemia que ha generado con su efecto negativo hacia nuestra economía, que muchos empleadores se han tenido que ver en la virtud de hasta de iniciar procesos de quiebra ante sus entidades, ante su compañía. Algo que ha traído mucha preocupación porque si están en un proceso de quiebra no tienen dinero para pagar las prestaciones laborales de los trabajadores, que ahí que viene el impacto negativo que se ha generado con este tipo de situación que yo sé que ni los empleadores quieren, pero tampoco los trabajadores que realmente tienen sus 15 o 20 años trabajando en una empresa, que quieren reclamar lo que corresponde dentro de lo que cabe sus prestaciones laborales. Ha traído muchísima inquietud porque también y mucha preocupación por parte también del sector empleador, porque hay muchos empleadores que han tenido que negociar las prestaciones laborales, otorgando, por ejemplo, un 30, un 25, y los trabajadores, para no tener que agotar un proceso de demanda que venga a durar más tiempo, teniendo situaciones actuales que ameritan poder tener que tener dinero para poder resolver cualquier tipo de impasse, han tenido que acceder a recibir esas prestaciones laborales de esa manera. Yo le diría a don Dari que yo no puedo buscar un culpable en el sentido, por ejemplo, en el tema del empleador y del trabajador, porque el empleador tampoco tenía planificado venir a agotar un proceso de quiebra por el hecho de que estamos en una pandemia. O sea, esas son de las cosas que ha pasado y que de una u otra manera, con los diferentes programas que tiene el gobierno dominicano, como Puerto para ti, FASE, todo para ti, FASE, realmente ha sido una situación que se ha escapado de las manos, porque el gobierno no tiene suficientemente, económicamente hablando, no tiene tantos recursos para poder agotar y darle continuidad a estos tipos de programas, que ha traído como consecuencia el despido masivo, desahucio masivo, ha traído como consecuencia que los empleadores han tenido que cerrar las puertas, los trabajadores se ven en un estado de indefensión, porque cuando la ley 1692, que es el Código de Trabajo, contempla la figura de la suspensión, y aquellos trabajadores que todavía siguen con prórroga suspendida, hay una situación que se ha generado por la pandemia que le ha traído a ellos como consecuencia el hecho de no poder saber en qué disyuntiva se pueden encontrar al momento del retorno a las empresas. Ese tema de la suspensión, siempre hay una duda con el tema de la suspensión. Si el hecho de que el empleador se pueda acoger a lo que la ley establece de suspender cada 3 meses, ¿verdad? Puede suspender.
En ese tiempo indefinido, que ciertamente pudiera ser indefinido, ¿el empleado pierde algún tipo de derechos? ¿Pierde derechos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los años acumulados, con lo que tiene que ver con sus prestaciones, con su liquidación, como le hablamos en lenguaje llano? Le hago esa pregunta porque al momento de anunciar que vamos a estar conversando con usted, abrimos una especie de tribuna para que ciudadanos enviaran preguntas, y una de las preguntas más socorridas, más repetidas, es el tema de la pérdida de los derechos, el tema del doble sueldo o el sueldo 14, el sueldo 13, que es una gran disyuntiva. Si el hecho de que yo estar suspendido perdí derechos, si el hecho de yo estar suspendido perdí lo que la ley establece que yo debo acumular para poder cobrar mi sueldo 13 de manera completa. Bueno, sí, ha habido una situación porque el Código de Trabajo en el artículo 48 contempla para aquellas empresas que sí agotaron un proceso de manera administrativa de suspender las actividades de los trabajadores y que tienen una resolución del Departamento de Trabajo dando a lugar, porque le ponen a lugar o no a lugar, dándole a lugar a las suspensiones realizadas. Entonces, en este caso, los trabajadores, no sé si usted se acuerda que hubo una resolución que es la 007-2020, que de una u otra manera contemplaba el hecho, eso fue el 17-18 de marzo, en plena pandemia, de que aquellos trabajadores que habían gozado ya de sus vacaciones se le iba a adelantar 7 días y 7 días de salario del trabajador para hacer el completivo de los 14 días. Aquellas personas que no habían agotado sus vacaciones, entonces iban a tener que forzadamente tomar las vacaciones. Eso lo estableció la resolución 007-2020 del Ministerio de Trabajo, del 17 y 18 de marzo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, que ahí viene una situación que el trabajador que a lo mejor estaba planificado para gozar sus vacaciones no va a poder hacerlo porque ya le fue pagada, atribuida que él duró unos días en su casa en confinamiento, trancado, pero que legalmente le corresponde sus vacaciones, aunque tenga ahora una resolución que de una u otra manera dio a lugar a que las empresas pudieran utilizarlo para que el trabajador no dejara de percibir el dinero, a lo que todo con el vaivén hubiera podido tomar una mejor forma. Legalmente, si está suspendido, el artículo 48 dice claramente que se suspenden los efectos del contrato. Si yo no te pago, tú no me prestas el servicio. Si tú no me prestas el servicio, yo no te pago. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que legalmente hablando, yo soy de la tesis que establezco que se paga proporciones. Si usted trabajó 12 meses, ¿cómo yo te saco el cálculo? En base a lo que yo te pago, en base al salario del trabajador. Si en los 12 meses usted trabajó nada más 8, ¿verdad? Y hubo 3, hubo 4 que usted no pudo, por ejemplo, trabajar, entonces legalmente la empresa no está obligada a pagarle esa proporción de esos días que no trabajó, porque es que el artículo 48 dice que se suspenden los efectos del contrato, aunque uno entiende que no sea justo, pero es la ley. Y aparte de eso, en este caso yo entiendo que el gobierno dominicano tiene que abocarse a estos planes asistenciales, ahora en Navidad, tratar de buscar la alternativa. ¿Y cuáles serían esas alternativas? Bueno, agarrar y hacer los completivos para que el trabajador pueda gozar de su doble sueldo. Es decir, que el gobierno debería abocarse a que los programas sean dobles para poder, sí. Por ejemplo, sí. El PATI, que sea doble de lo que se está estableciendo, para que así el empleado que lo está recibiendo tenga la sensación, hay que decir la sensación, porque no va a ser el mismo monto, no es el mismo monto que el trabajador ha estado devengando en su trabajo, sino para que tenga la sensación de doble sueldo. Exactamente, pero en el programa, por ejemplo, PATI, que son trabajadores informales, ahí no aplicaría tanto, porque usted sabe que el trabajador informal... ¿Sería para fase 1 y fase 2? Exactamente, en este caso sería para fase, y específicamente para aquellos que están en fase 2. Acuérdense que hay dos, fase 1 y fase 2. Fase 1 es 8,000 pesos, usted está suspendido, usted no está prestando servicio, usted está trancado en su casa. Y está fase 2, que son 5,000 pesos, y usted está ejecutando un trabajo donde el empleador está obligado a pagarle, el gobierno le da 5,000 pesos y usted tiene que pagar. El empleador completa. Exactamente, tiene que completar el salario. En el caso de fase 1 no es obligatorio, y lo digo así porque en el caso de fase 1 los trabajadores están suspendidos, pero en el caso de fase 2 el gobierno dominicano tiene la obligación con fase 2, o sea, socialmente hablando, por lo que implica el doble sueldo, que ya hay gente que lo tiene hasta comprometido, hay gente que ya en marzo de hecho las estadísticas dicen que el del dominicano ya desde el inicio de año
ya compromete el uso que le va a dar al doble sueldo. Así mismo es. Y es la realidad, don Dari, porque mire, cuando usted se pone a ver la situación jurídica que se ha generado en República Dominicana con esta pandemia, y también que en el caso, por ejemplo, del Estado Dominicano, al principio, que tampoco podíamos exigirle mucho, porque esto fue una pandemia que agarró a todo el mundo sobre aviso, donde hubo decretos presidenciales en el antiguo gobierno, donde prohibió las actividades comerciales. ¿Cómo usted le dice a una empresa? O sea, es el sentido común. ¿Cómo yo le digo a una empresa, mira, tú tienes que pagarle los 12 meses a los trabajadores, como si fuera que trabajaron? Pero usted le dice, pero ven acá, yo como empresa, que tuve la puerta cerrada durante 4 meses, que no estuve generando absolutamente nada. Entonces, ¿cómo yo económicamente, con plena pandemia todavía en su apogeo, porque todavía estamos en pandemia, que con decretos inclusive que todo el mundo lo sabe, el actual gobierno también, con el tema de los toques de queda, con el tema de la no libertad empresarial. No, y el gobierno el Congreso Nacional, en esta semana, acaba de aprobar una extensión de 45 días más del estado de emergencia. Hay que explicar que esto no implica que se mantenga el estado actual, es decir, el estado de emergencia solo aplica para una autorización, si vale el término, al presidente para que pueda restringir el libre tránsito. En este momento tenemos hasta las 9 de la noche, hasta el día primero de diciembre. Puede ser que el gobierno obtempere y haga algunos ajustes partiendo de la exigencia que ha habido y la gente que quiere salir a la calle a hacer su chelcha. Doctor, hay otro elemento. El gobierno acaba de anunciar recientemente que a partir del día primero estará entregando el doble sueldo. Esto pudiera servir de referencia para que las empresas privadas también vayan haciendo sus gestiones y sus amarres. Pero queremos especificarnos al tema del Estado Dominicano, el principal empleador del país. Tenemos dos situaciones, la situación de pandemia y tenemos la situación del cambio de gobierno, donde muchas personas han perdido su empleo y otras han ingresado. Entonces, la situación real, ¿quiénes tienen derecho a recibir el sueldo 13? El doble sueldo, como le llamamos los dominicanos, y quiénes no, a partir de quiénes ingresan y quiénes salen. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve retornamos con el doctor Juan Rosario Grátero. Estamos hablando de derecho laboral. El que tiene, por ejemplo, está bajo carrera administrativa, debe de agotar un proceso y si fue desvinculado, debe de asistir al MAP. Y el MAP se va a encargar de remitir una instrucción, un oficio, donde ordena el reintegro inmediato de ese colaborador. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.